Durante años ha existido una tensión tácita entre el príncipe Guillermo y los Sussex, un conflicto definido menos por la confrontación abierta que por el silencio, la distancia y las heridas sin resolver. Permaneció bajo la superficie de la vida real, nunca se abordó por completo, nunca se curó del todo. Las sonrisas públicas enmascaraban fracturas privadas y las palabras cuidadosamente elegidas ocultaban resentimientos más profundos. Pero ahora parecía que Guillermo había llegado a un punto en el que el silencio ya no era una opción, en el que trazar una línea clara e irreversible se había vuelto inevitable. Con un anuncio sorprendente, dio una noticia que remodelaría el futuro imaginado de Meghan dentro de la narrativa real, enviando ondas de choque a través del Reino Unido y más allá. El momento fue pesado, deliberado e imposible de descartar como mero rumor. Conllevaba una sensación de finalidad que heló incluso a los observadores más avezados del drama real. ¿Qué era exactamente lo que Guillermo había decidido revelar y por qué en ese preciso momento? ¿Estaba destinada esta declaración a cerrar por fin un capítulo de larga agitación, o era el acto inicial de una tormenta aún mayor que estaba por llegar? La primera señal de que algo extraordinario estaba ocurriendo se produjo cuando la oficina del príncipe Guillermo envió avisos urgentes a las principales organizaciones de noticias solicitando su presencia inmediata en el Palacio de Kensington, en el plazo de 2 horas. El anuncio se describió únicamente como de gran importancia nacional. No se desveló ningún asunto. El mensaje era breve, formal e inquietante en su moderación, indicando únicamente que el príncipe Guillermo pronunciaría una declaración personal y no respondería a preguntas después. La inusual urgencia y la falta de detalles hicieron que los periodistas corrieran hacia el palacio, mientras las especulaciones se disparaban en las redes sociales a la velocidad del rayo. Los equipos de cámaras se apresuraron a tomar posiciones, los reporteros susurraban teorías al teléfono y los redactores se apresuraban a preparar titulares sin saber lo que contendrían. El ambiente en el Palacio de Kensington era de expectación y confusión, mientras todo el mundo intentaba adivinar qué podía justificar una aparición tan repentina y estrictamente controlada. Algunos se preguntaban si el asunto tenía que ver con problemas de salud en el seno de la familia real. Otros especularon sobre amenazas a la seguridad o complicaciones constitucionales. Un grupo más pequeño, pero cada vez más ruidoso, señaló que Harry y Meghan habían guardado un llamativo silencio en línea durante días, una rareza que alimentó los rumores de que este anuncio podría involucrar de alguna manera a la pareja distanciada, cuya salida de la vida real había dejado un daño tan duradero. Cuando el príncipe Guillermo se presentó finalmente ante la prensa reunida, el cambio en su aspecto fue inmediatamente evidente. Parecía agotado, con el rostro demacrado y ojeras que denotaban largas noches sin descanso. Su postura era rígida, la mandíbula apretada con determinación, pero sus ojos delataban una profunda tensión emocional que luchaba por contener. Vestía un traje de etiqueta oscuro, sin galas militares ni adornos ceremoniales. No llevaba notas ni observaciones preparadas, lo que indicaba que lo que iba a decir no procedía de un guión, sino de una convicción y un dolor personales. Tras agradecer a los medios de comunicación su presencia con tan poca antelación, explicó que la declaración que iba a hacer era el resultado de meses de angustiosas discusiones en el seno de la familia. Hizo una pausa, inspiró lentamente, y luego declaró que se había llegado a una decisión final en relación con el duque y la duquesa de Sussex. Según esta hipotética declaración, todos los lazos simbólicos restantes, títulos, privilegios y asociaciones formales, se romperían permanentemente con efecto inmediato. No habría período transitorio, ni reconsideración, ni papel futuro parcial o de otro tipo dentro de la institución. Mientras continuaba, las cámaras captaron un ligero temblor en sus manos. Hizo hincapié en que no se había llegado a este resultado a la ligera. Durante años la familia había explorado formas de permitir que Harry
y Meghan llevaran vidas independientes manteniendo al mismo tiempo cierto grado de conexión. Pero las repetidas revelaciones públicas, los continuos conflictos y la ruptura de la confianza habían hecho imposible cualquier acuerdo de este tipo. Entonces llegó el momento que provocó cojadeos audibles entre los periodistas reunidos. William declaró dentro de este relato dramatizado que Meghan ya no sería bienvenida en ningún evento o propiedad real bajo ninguna circunstancia, ya fuera pública o privada. Bodas, funerales, coronaciones e incluso reuniones familiares íntimas le estarían vedadas de forma permanente. La declaración fue pronunciada con mesurada firmeza, pero el dolor en su expresión subrayaba la gravedad de lo que estaba diciendo. Añadió que Harry podría, en condiciones extremadamente limitadas y cuidadosamente controladas, mantener un contacto personal mínimo con ciertos miembros de la familia, pero la separación de Meghan de la esfera real sería absoluta y no negociable. Los niños Archie y Lilibet serían considerados ciudadanos privados, sin títulos, funciones, ni lugar en ninguna línea de sucesión dentro de este escenario imaginado. Tal ruptura representaría una ruptura sin precedentes de los lazos familiares, superando incluso los momentos más turbulentos de la historia real moderna. Guillermo concluyó afirmando que había sido autorizado por el rey a pronunciar este mensaje, en nombre de toda la institución, subrayando que esta posición reflejaba un juicio unificado apoyado por el rey Carlos, la reina Camilla y todos los altos miembros de la realeza en activo. Sin aceptar preguntas, se dio la vuelta y se marchó dejando tras de sí a periodistas atónitos que transmitieron inmediatamente la noticia a todo el mundo. En cuestión de minutos, el anuncio dominó las emisiones, las líneas de tiempo y las conversaciones. La magnitud de las consecuencias imaginadas dejó al público sumido en la incredulidad. Los observadores empezaron a hacerse la misma pregunta una y otra vez. ¿Qué podía haber ocurrido a puerta cerrada para empujar a la familia hacia una ruptura tan absoluta? ¿Qué catalizador final había convertido años de tensión en ruptura total? Dentro de esta narrativa, resurgieron antiguas preocupaciones sobre los antecedentes de Meghan. Desde los primeros días de su relación con Harry, algunas personalidades de palacio habían temido en privado que su pasado, su profesión y sus experiencias chocaran con las rígidas expectativas de la vida real. Era estadounidense una rareza, pero no algo sin precedentes. Era actriz una carrera asociada a la visibilidad y la autopromoción, valores que no encajaban bien con la moderación real. Lo más controvertido fue su divorcio, ya que su anterior matrimonio con el productor cinematográfico Trevor Engelson había terminado tras solo 2 años. Aunque los detalles de la separación nunca se hicieron públicos, los rumores y las especulaciones la habían seguido en los círculos reales. Para los tradicionalistas de palacio, estos factores se combinaban en un perfil que temían invitara a la inestabilidad, los malentendidos y los conflictos a largo plazo. En esta narración dramatizada, esas angustias no resueltas se presentan como sombras que nunca desaparecen del todo, persistiendo en el trasfondo, hasta que la familia se ve obligada a enfrentarse a ellas y toma una decisión que lo cambiará todo. Al parecer, Engelson se sintió sorprendida por la rapidez con la que Meghan siguió adelante y el escaso interés que mostró por mantener cualquier vínculo tras decidir que el matrimonio ya no servía a sus propósitos. Esta historia hizo saltar las alarmas sobre la lealtad de Meghan y su voluntad de descartar relaciones cuando ya no le beneficiaban. Más problemática desde la perspectiva de palacio fue la carrera de Meghan en Hollywood y el papel específico que había desempeñado antes de conocer a Harry. Su papel más conocido fue el de Rachel Zane en el drama legal. Traje es una serie que duró varias temporadas y que dio a Meghan su trabajo más conocido, pero los funcionarios de palacio que revisaron su trabajo anterior se sintieron perturbados por algunas de las cosas que encontraron. La serie incluía tramas románticas, en las que Meghan aparecía en escenas íntimas con coprotagonistas masculinos. Aunque estas escenas eran relativamente suaves para los estándares de Hollywood, resultaron chocantes para los miembros de la realeza que creían que cualquier persona que se casara con un miembro de la familia
debería haber mantenido normas de modestia y discreción en su trabajo profesional. Una investigación más profunda sobre la carrera de Meghan descubrió más material preocupante de sus primeros años tratando de establecerse como actriz. Había hecho varios trabajos como modelo y pequeños papeles que incluían sesiones fotográficas provocativas y apariciones en contextos que los funcionarios de palacio consideraban profundamente inapropiados para alguien que llegaría a ser miembro de la familia real británica. Había fotografías de revistas masculinas y páginas web en las que Meghan había posado con ropa reveladora o en posturas sugerentes. Hubo pequeños papeles en películas y programas de televisión en los que interpretó a personajes en situaciones íntimas o cuyo contenido era crudo y de baja estofa. Los asesores de palacio recopilaron archivos detallados que documentaban los trabajos anteriores de Meghan y advirtieron a los miembros de la realeza, incluidos la reina y el príncipe Carlos, de que estos materiales inevitablemente saldrían a la luz y causarían vergüenza una vez que la relación de Meghan con Harry se hiciera pública. Casi de inmediato, se demostró que estaban en lo cierto. En cuanto saltó la noticia de que Harry salía con una actriz, los tabloides y los sitios web empezaron a publicar todas las fotos y escenas provocativas que pudieron encontrar de la carrera de Meghan. El palacio se encontró en la tesitura de tener una futura princesa cuyo pasado incluía material que contradecía todo lo que la monarquía decía representar en cuanto a dignidad, modestia y normas morales. Algunos dentro del palacio argumentaron que el pasado de Meghan debería descalificarla para casarse con Harry. Señalaban precedentes históricos en los que se habían rechazado posibles uniones reales porque los candidatos no cumplían las normas de la institución. Pero el mundo ha cambiado desde entonces, y ya no es posible prohibir los matrimonios por motivos de clase u origen. Harry no era el heredero directo al trono, lo que le daba más libertad a la hora de elegir cónyuge, y las actitudes de la opinión pública habían cambiado hasta el punto de que mucha gente vería el rechazo a Meghan basado en su carrera como algo snob y anticuado. Aún así, las preocupaciones persistieron y determinaron la forma en que el palacio enfocó la integración de Meghan en la familia real. Los funcionarios decidieron que debían gestionar cuidadosamente su imagen y rehabilitar su imagen pública para que fuera aceptada como miembro de la realeza. Esto significaba controlar lo que vestía, lo que decía y cómo aparecía en público. Significaba establecer protocolos estrictos sobre su comportamiento y sus interacciones con los medios de comunicación. Significaba esencialmente tratar de borrar el pasado de Meghan y recrearla como alguien que encajara con las expectativas de la realeza. Pero este enfoque estaba condenado al fracaso desde el principio porque exigía que Meghan se convirtiera en alguien fundamentalmente diferente de quien era en realidad. Había construido su carrera y su identidad en torno a la autopromoción y la gestión de su imagen y a una atención pública cuidadosamente cultivada. No estaba preparada ni por temperamento, ni por experiencia para aceptar las restricciones y protocolos que exigía la vida real. Los intentos de palacio por transformarla en una princesa aceptable se vieron frustrados por su resistencia a ser controlada y su resentimiento cuando le decían que tenía que cambiar. Las diferencias culturales entre la cultura del famoseo estadounidense, donde Meghan había operado, y la tradición real británica crearon malentendidos fundamentales desde el principio. Meghan había aprendido en Hollywood que el éxito pasaba por hacerse notar y por gestionar activamente la percepción pública a través del compromiso con los medios y las apariciones estratégicas. La familia real funcionaba según principios opuestos en los que la dignidad venía de la moderación y en los que buscar atención se consideraba vulgar e inapropiado. Estas visiones opuestas del mundo hicieron inevitable el conflicto, el matrimonio que dividió a la familia. Cuando Harry presentó por primera vez a Meghan a su familia, las reacciones oscilaron entre la reserva cortés y la consternación apenas disimulada. Guillermo se mostró especialmente cauteloso e instó a su hermano menor a ir más despacio
y conocer de verdad a Meghan antes de comprometerse en serio. Las preocupaciones de Guillermo no se basaban en el esnobismo o los prejuicios, sino en la preocupación genuina de que Harry se precipitara en una relación con alguien a quien no comprendía del todo y que podría no ser adecuado para las exigencias imposibles de la vida real. Guillermo había visto a demasiada gente luchar y fracasar bajo la presión de un escrutinio constante y unas expectativas rígidas. La reina se reunió con Meghan varias veces durante las primeras etapas de la relación y salió de allí con serias reservas que expresó en privado a asesores cercanos. Tras décadas de conocer a miles de personas de todas las profesiones y condiciones sociales, Elizabeth juzgaba con sagacidad a las personas. Percibió algo performativo y calculado en la forma en que Meghan se presentaba durante estas reuniones. La reina sintió que Meghan estaba interpretando un papel en lugar de ser auténtica, y esta artificialidad le preocupaba. Le preocupaba que alguien que no pudiera ser auténtico en los momentos privados se resquebrajara bajo la presión sostenida de la vida real pública. El príncipe Carlos tenía sus propias preocupaciones centradas en las enormes diferencias de formación y experiencia entre su hijo y Meghan. Carlos valoraba la tradición y la continuidad, y le preocupaba cómo una persona de fuera de un mundo tan diferente se adaptaría a la peculiar cultura de la monarquía británica. También le preocupaba la dinámica racial que inevitablemente entraría en juego, dada la herencia mestiza de Meghan, y la realidad de que algunos segmentos de la sociedad británica y los medios de comunicación reaccionarían con prejuicios. Carlos temía que Harry y Meghan no estuvieran totalmente preparados para los retos a los que se enfrentarían, pero Harry estaba profundamente enamorado y se negaba a escuchar las preocupaciones o consejos de nadie. Interpretó la cautela de su familia como prejuicios y rechazo hacia Meghan. Se puso a la defensiva y se enfadó cuando William intentó discutir sus reservas. Harry acusó a su hermano de esnobismo y de no querer que fuera feliz. La relación fraternal, que había sido estrecha y solidaria durante toda su vida, empezó a fracturarse por la determinación de Harry de casarse con Meghan, sin importarle la opinión de los demás. Guillermo sintió que Harry estaba cometiendo un terrible error, pero reconoció que presionar demasiado solo alejaría más a su hermano. La boda de mayo de 2018 transcurrió con gran fanfarria pública y celebración. Millones de personas vieron cómo Meghan caminaba hacia el altar en St. George's Chapel en Windsor. La ceremonia fue hermosa y conmovedora, y parecía representar un nuevo capítulo esperanzador para la familia real. Pero entre bastidores la familia seguía profundamente dividida. Algunos miembros asistieron por deber mientras albergaban serias dudas sobre el matrimonio. Los miembros del personal que habían llegado a conocer a Meghan durante el periodo de compromiso ya estaban preocupados por lo difícil que podía llegar a ser, y el poco interés que mostraba por aprender los protocolos y tradiciones que se esperaba que siguiera. Desde sus primeros días como duquesa de Sussex, Meghan se enfrentó al personal de palacio por unas normas y expectativas que consideraba arbitrarias y restrictivas. Le molestaba que le dijeran qué ponerse y cómo peinarse para las apariciones públicas. Se oponía a los protocolos sobre cuándo podía hablar en público y qué temas eran apropiados para ella. Las jerarquías del sistema palaciego le resultaban ofensivas y trataba a las personas que consideraba subordinadas con rudeza despectiva. Varios miembros del personal que intentaron ayudarla a adaptarse a la vida real denunciaron haber sido objeto de ataques de ira y exigencias poco razonables. Los problemas más graves surgieron en torno al trato que Meghan daba a su personal. En su primer año como miembro de la realeza, Meghan tuvo que pasar por varios asistentes y ayudantes que la abandonaron tras breves periodos trabajando para ella. Las razones oficiales de estas salidas siempre fueron diplomáticamente vagas, pero los cotilleos en los círculos de palacio pintaron una imagen de Meghan como una jefa de pesadilla que hacía demandas imposibles, cambiaba de opinión, constantemente culpaba al personal de sus propios errores y creaba una atmósfera de miedo y tensión.
Algunos antiguos empleados comparaban trabajar para Meghan con una tortura psicológica. Cuando las quejas formales sobre acoso empezaron a llegar a altos funcionarios de palacio, se puso en marcha una investigación interna para examinar las acusaciones y determinar qué medidas debían tomarse en su caso. Se entrevistó a varios miembros actuales y antiguos del personal sobre sus experiencias trabajando para Meghan. La investigación concluyó que las quejas tenían fundamento y que el comportamiento de Meghan había infringido las políticas de conducta en el lugar de trabajo y de respeto a los empleados, pero los resultados completos de la investigación nunca se hicieron públicos y Meghan no sufrió ninguna consecuencia visible. Este secretismo llevó a especular que el palacio había encontrado pruebas de mala conducta grave, pero había optado por ocultarlas en lugar de hacer frente a la pesadilla de relaciones públicas que supondría admitir que un miembro de la realeza había estado intimidando al personal. Las tensiones entre Meghan y el resto de la familia real se intensificaron a lo largo de 2018 y 2019, ya que quedó claro que no tenía intención de adaptarse a las expectativas reales y que le molestaban los intentos de la institución por controlar su comportamiento. En los medios de comunicación empezaron a aparecer historias sobre conflictos entre Meghan y Kate, entre Meghan y el personal de palacio, entre Meghan y otros miembros de la realeza. Aunque algunas de estas historias eran exageradas o falsas, muchas de ellas se basaban en la realidad y creaban una imagen general precisa de alguien que era fundamentalmente inadecuada para la vida real y que estaba haciendo desgraciados a todos los que la rodeaban por su difícil personalidad y su negativa a aceptar consejos o críticas, rompiendo todas las reglas del libro. El patrón de Meghan de violar los protocolos y expectativas reales comenzó casi inmediatamente después de casarse con Harry y convertirse en un miembro activo de la familia. Su primera infracción grave se produjo durante una gira real, cuando se tocó repetidamente el pelo y se ajustó la ropa durante sus apariciones públicas, comportamientos que las mujeres de la realeza están entrenadas para evitar porque parecen nerviosas o vanidosas. Los miembros de la realeza más experimentados han aprendido a mantener una compostura perfecta, a pesar de la incomodidad o la distracción. Meghan parecía incapaz o poco dispuesta a desarrollar esta disciplina. Las violaciones del código de vestimenta se hicieron cada vez más descaradas, a medida que Meghan ganaba confianza y decidía que las reglas de la moda real no se aplicaban a ella. Llevaba las uñas pintadas de negro en actos públicos, a pesar de las claras directrices de que el esmalte de uñas debe ser nude o de colores muy pálidos. Llevaba ropa demasiado ajustada, demasiado corta o demasiado reveladora para los estándares de la realeza. Elegía trajes de colores y estilos llamativos cuando la ocasión requería una elegancia más discreta. Los funcionarios de palacio le enviaban orientaciones sobre el atuendo apropiado para los próximos actos, y Meghan simplemente ignoraba los consejos y se ponía lo que le daba la gana. Y lo que es más grave, Meghan empezó a conceder entrevistas no autorizadas y a hacer declaraciones públicas sobre temas políticos y sociales que violaban la estricta política de la familia real de permanecer neutral y por encima del debate político. Habló de feminismo y activismo de un modo que implicaba posiciones políticas concretas. Hizo comentarios sobre líderes políticos y elecciones totalmente inapropiados para una miembro de la realeza en activo. Cuando el personal de comunicación de palacio intentó recordarle las normas que rigen las declaraciones públicas de la realeza, Meghan se enfadó y les acusó de intentar silenciarla y negarle su libertad de expresión. La situación llegó a un punto crítico cuando Meghan empezó a colaborar en secreto con autores que estaban escribiendo libros sobre su experiencia y la de Harry en la familia real. A pesar de haber firmado acuerdos que la obligaban a mantener la confidencialidad de los asuntos familiares, Meghan autorizó a amigos a hablar en su nombre ante los periodistas y a facilitar información privada y fotografías para su publicación. El ejemplo más atroz fue su cooperación con los autores de Finding Freedom, una simpática biografía
que presentaba la perspectiva de Meghan y Harry sobre sus conflictos con el resto de la familia real. El palacio sabía que Meghan había facilitado el libro, a pesar de que ella había negado públicamente su implicación. Las acusaciones de intimidación representaron las acusaciones más graves contra el comportamiento de Meghan como miembro de la realeza en activo. Múltiples miembros del personal informaron de que ella enviaba correos electrónicos a los asistentes a horas muy tempranas de la mañana con largas listas de demandas y quejas. Si las tareas no se realizaban inmediatamente a su satisfacción, se volvía verbalmente abusiva y amenazadora. Al parecer, hizo llorar a varios empleados jóvenes con sus duras críticas y su trato despectivo. Un relato especialmente inquietante describía a Meghan gritando a un empleado delante de otros miembros del personal y actuando como si nada hubiera ocurrido momentos después al interactuar con el público. Las acusaciones concretas de la investigación por acoso incluían afirmaciones de que Meghan minó deliberadamente la confianza de una joven ayudante hasta el punto de que la mujer se planteó quitarse la vida. Otra denuncia describía cómo exigía a los miembros del personal que infringieran las normas y protocolos en su nombre, y luego los culpaba cuando surgían problemas por seguir sus instrucciones. Varias personas denunciaron que Meghan mentía directamente sobre lo que había sucedido y luego acusaba al personal de mentir cuando contradecía su falsa versión de los hechos. El patrón sugería a alguien que carecía de empatía y que veía a las personas que trabajaban para ella como objetos para ser utilizados en lugar de como seres humanos merecedores de respeto. La decisión de Palacio de llevar a cabo la investigación, pero no hacer públicos los resultados, creó una situación en la que la especulación y el rumor llenaron el vacío dejado por el silencio oficial. Algunos defendieron a Meghan y sugirieron que las quejas eran exageradas o estaban motivadas por el racismo o la resistencia a su espíritu independiente. Otros creían que las acusaciones eran creíbles y consideraban que el hecho de que Meghan escapara a la rendición de cuentas demostraba que la institución protegía a los altos cargos de la realeza incluso cuando se comportaban mal. En última instancia, el secretismo no benefició a nadie y permitió que la controversia no se resolviera. Las violaciones del protocolo real por parte de Meghan se extendieron a su forma de utilizar las redes sociales y de atraer la atención del público. Quería tener un control directo sobre su imagen pública en lugar de trabajar a través de la estructura de comunicación de Palacio. Se empeñó en que Harry y ella tuvieran sus propias cuentas en las redes sociales, en lugar de coordinar sus actividades con las de otros miembros de la realeza. Cuando se le dijo que no era así como se hacían las cosas, Meghan aparentemente exploró formas de eludir las restricciones y comunicarse con sus seguidores fuera de los canales oficiales. El efecto acumulado de estas repetidas infracciones fue convencer a los altos cargos de la realeza y a los funcionarios de Palacio de que Meghan no podía o no quería adaptarse a las exigencias de su cargo. Quería el estatus y la plataforma que suponía ser duquesa real, pero rechazaba las obligaciones y restricciones que hacían funcionar el sistema. Parecía ver las normas y los protocolos como obstáculos que había que superar en lugar de como estructuras necesarias que servían para fines importantes. Este malentendido fundamental de lo que significaba el deber real hizo cada vez más insostenible su continuidad como miembro activo de la realeza. Las acusaciones que destruyeron las relaciones. La entrevista que Meghan y Harry concedieron a Oprah Winfrey en marzo de 2021 representó la opción nuclear en su conflicto con la familia real. Un año antes, la pareja había abandonado Gran Bretaña y se había retirado de sus funciones reales en medio de una gran acritud y tensiones no resueltas. En lugar de dejar que el tiempo y la distancia cicatrizaran las heridas, optaron por acudir a la televisión internacional y airear sus rencillas de la forma más pública y perjudicial posible. La decisión de hacer la entrevista demostró que habían renunciado a cualquier esperanza de reconciliación y que ahora estaban centrados en controlar la narrativa sobre su marcha y el trato que les dispensaba la institución. La acusación más explosiva de la entrevista
se refería al racismo en el seno de la familia real. Meghan dijo a Oprah que había habido conversaciones entre los miembros de la familia sobre lo oscura que podría ser la piel de su hijo Archie y lo que eso significaría para su lugar en la familia. Sugirió que las preocupaciones sobre la raza de Archie habían influido en las decisiones sobre si recibiría un título real y protección de seguridad. Estas acusaciones de racismo golpearon el corazón de la pretensión de la monarquía de representar a todos los británicos independientemente de su raza, y crearon un escándalo internacional que dominó los titulares durante semanas. Meghan también afirmó que se le había negado ayuda cuando pensó en quitarse la vida durante su embarazo de Archie. Describió cómo se sintió desesperada y aislada y cómo acudió a los funcionarios de recursos humanos de Palacio para que le dijeran que no podía pedir ayuda porque daría mala imagen de la institución. Este retrato del Palacio como una organización insensible que daba prioridad a su imagen sobre la salud mental de un familiar en apuros generó una enorme simpatía por Meghan y reforzó su relato de que había sido víctima de un sistema frío y cruel. La pareja sugirió a lo largo de la entrevista que la institución había tratado deliberadamente de destruir la reputación de Meghan al no defenderla de las historias falsas de los medios de comunicación y al permitir que las narrativas negativas se difundieran sin oposición. Harry acusó específicamente al personal de comunicación de Palacio de plantar o alentar historias negativas sobre Meghan para desviar la atención de los problemas que involucran a otros miembros de la realeza. Estas denuncias de traición institucional y sabotaje deliberado pintaron el panorama de una familia que se había vuelto contra ellos y trabajaba para expulsarlos. El impacto de estas acusaciones en la familia real fue devastador e inmediato. Las acusaciones de racismo en particular colocaron a la institución en una posición imposible en la que negar las acusaciones les haría parecer defensivos y culpables, mientras que aceptarlas sería admitir un comportamiento horrible. La familia optó por emitir un breve comunicado en el que afirmaba que las cuestiones planteadas eran preocupantes y que la familia las abordaría en privado, pero que los recuerdos sobre conversaciones concretas podían variar. Esta respuesta diplomática no satisfizo a nadie y se interpretó como que la familia se negaba a tomarse en serio las acusaciones. Al parecer, Guillermo estaba furioso por la entrevista y consideraba que Harry había cometido una traición imperdonable a la familia. Al hacer públicas las conversaciones privadas y permitir que Meghan hiciera acusaciones que Guillermo sabía que eran falsas o estaban muy distorsionadas, se opuso especialmente a las acusaciones de racismo, que en su opinión estaban diseñadas para dañar la reputación de la monarquía, independientemente de si representaban fielmente lo que había ocurrido en realidad. Al parecer, Guillermo dijo a sus amigos que la versión de los hechos de Harry y Meghan se parecía muy poco a la realidad, pero que la familia no podía responder sin verse envuelta en una desagradable discusión pública. Se dice que la reina se sintió profundamente dolida y decepcionada por la entrevista, sobre todo por las insinuaciones de que ella y otros miembros de la familia habían sido indiferentes a los problemas de salud mental de Meghan. Las personas cercanas a Isabel dijeron que había intentado en repetidas ocasiones acercarse a Meghan y hacerla sentir bienvenida en la familia. El retrato de la familia real como cruel y racista fue especialmente doloroso porque la reina había trabajado durante todo su reinado para modernizar la monarquía y hacerla más inclusiva y representativa de la diversidad de Gran Bretaña. Carlos se encontró en la incómoda situación de ver cómo la relación con su hijo era diseccionada públicamente y su comportamiento como padre cuestionado. Harry le dijo a Oprah que Charles había dejado de atender sus llamadas y le había cortado el grifo financiero. Harry sugirió que Charles estaba atrapado en el sistema y era incapaz de ayudar incluso cuando quería. Estas revelaciones sobre la ruptura de la relación padre-hijo se hicieron públicas de una forma insoportable para Charles y dañaron su capacidad para reconciliarse con Harry, ya que ahora cada conversación privada
se llevaría a cabo con la conciencia de que podría acabar siendo difundida a millones de personas. La entrevista de Oprah destruyó cualquier posibilidad realista de que Meghan y Harry regresaran a la familia real en cualquier calidad. Las acusaciones que habían hecho y el daño que habían causado a la reputación de la institución significaban que la familia nunca podría volver a confiar en ellos ni trabajar eficazmente con ellos. Los puentes se habían quemado por completo y de forma permanente. Lo que siguió fueron meses y años de continuos ataques y agravios a través de diversos medios de comunicación, mientras Harry y Meghan seguían beneficiándose de sus conexiones reales y atacando a la familia en cada oportunidad. La decisión de dar un paso atrás y sus consecuencias. El anuncio en enero de 2020 de que Harry y Meghan querían dar un paso atrás como miembros de la realeza supuso un shock para la familia y para el público, aunque en retrospectiva había claros indicios de que no estaban contentos y se planteaban cambios drásticos. La pareja publicó un comunicado en su página web en el que declaraba su intención de independizarse económicamente sin dejar de apoyar plenamente a la reina. Querían dividir su tiempo entre el Reino Unido y Norte-Chappelle-Caca. Tenían previsto seguir desempeñando algunas funciones reales y al mismo tiempo dedicarse a actividades comerciales privadas. El anuncio se produjo sin ninguna consulta previa con la reina u otros miembros de la realeza, lo que supuso una importante violación del protocolo. La familia fue sorprendida por el anuncio público de Harry y Meghan de planes que nunca habían sido discutidos o acordados. Al parecer la reina estaba dolida y enfadada, porque Harry no hubiera amado con ella antes de hacer pública una decisión tan trascendental. Guillermo se sintió emboscado y traicionado por la negativa de su hermano a discutir la situación con la familia antes de anunciarla al mundo. Carlos se sintió frustrado por la aparente creencia de Harry de que podía dictar sus propios términos a la institución en lugar de trabajar dentro de las estructuras y protocolos establecidos. Lo que siguió fueron intensas negociaciones durante varias semanas sobre cómo sería en realidad la salida de Harry y Meghan y qué relación mantendrían con la monarquía, si es que mantenían alguna. La pareja quería conservar sus títulos de zar y sus patrocinios reales, al tiempo que gozaban de total libertad para buscar acuerdos comerciales y hablar públicamente sobre cualquier tema que eligieran. Imaginaban un modelo híbrido en el que representarían a la monarquía cuando les conviniera y al mismo tiempo construirían carreras independientes como celebridades y figuras públicas por derecho propio. La familia y los funcionarios de palacio no tardaron en darse cuenta de que este acuerdo era inviable e inaceptable. No se podía ser un representante activo de la monarquía a tiempo parcial y al mismo tiempo perseguir intereses comerciales privados que pudieran entrar en conflicto con la neutralidad y la dignidad reales. La preocupación era que Harry y Meghan utilizarían esencialmente su estatus real para asegurar lucrativos acuerdos comerciales, mientras que la familia no tenía capacidad para evitar que tomaran decisiones o hicieran declaraciones que dañaran la reputación de la monarquía. Era todo o nada, y si querían salirse, tenía que ser por completo. El acuerdo final al que se llegó en febrero de 2020 supuso una importante derrota para las esperanzas de Harry y Meghan de tener las cosas de las dos maneras. Dejarían de usar sus títulos de zar en cualquier capacidad oficial, aunque técnicamente los conservarían. Renunciarían a sus patrocinios reales y nombramientos militares. Dejarían de recibir financiación pública a través de la subvención soberana. Devolverían el dinero gastado en la renovación de su residencia en Frogmore Cottage. A cambio tendrían libertad para vivir donde quisieran y buscar las oportunidades comerciales que encontraran. Harry y Meghan se mudaron a California y rápidamente empezaron a firmar acuerdos con Netflix y Spotify que al parecer ascendían a decenas de millones de dólares. Compraron una costosa mansión en Montecito y comenzaron a construir sus nuevas vidas como celebridades estadounidenses, pero siguieron presentándose públicamente como miembros de la familia real y comerciando con sus conexiones reales
por su valor comercial. En cada proyecto que anunciaban y en cada entrevista que concedían, hacían hincapié en su condición real, al tiempo que atacaban a la institución y a la familia en términos cada vez más amargos. La contradicción entre querer abandonar la familia real y querer beneficiarse de las conexiones reales creó tensiones continuas que el acuerdo original no había logrado resolver. Harry y Meghan querían su independencia, pero también mantener el estatus y el reconocimiento que les otorgaba su relación con la monarquía. Querían controlar su propia narrativa y construir su propia marca, pero querían que esa marca se basara en su herencia real. La familia sentía cada vez más que Harry y Meghan estaban tratando de tenerlo todo de una manera que era injusta y perjudicial. La situación se deterioró aún más cuando Harry y Meghan siguieron concediendo entrevistas y participando en proyectos que retrataban a la familia real en términos negativos. Las memorias de Harry Spare fueron especialmente devastadoras por sus revelaciones íntimas sobre momentos y conflictos familiares privados. La publicación del libro representó una nueva traición y otro indicio de que no se podía confiar en que Harry mantuviera la más elemental confidencialidad sobre los asuntos familiares. Cada nueva revelación y cada nuevo ataque hacían más imposible la reconciliación y hacían que la familia estuviera más decidida a romper completamente la relación. Los altos cargos de la realeza empezaron a debatir medidas más permanentes y definitivas para resolver la situación de una vez por todas. La situación actual en la que Harry y Meghan seguían siendo técnicamente miembros de la familia, pero se mostraban activamente hostiles a ella, era insostenible. O bien tenían que volver al redil por completo, lo que nadie creía posible dado que los puentes estaban quemados, o bien había que separarlos por completo, sin dejarles ninguna conexión con la monarquía. Se acabó el tiempo de las medias tintas y los intentos de compromiso, la ruptura definitiva y el futuro incierto de Meghan. La decisión que Guillermo anunció en la rueda de prensa no surgió de repente, ni fue fruto de una sola discusión o de un momento de enfado. Era el punto final de un largo proceso que se había desarrollado tras los muros de palacio durante años. Cuando Guillermo subió al estrado, el desenlace ya se había aceptado internamente como inevitable. Lo que el público presenció como una declaración impactante fue para la familia el cierre formal de un capítulo que creían imposible de salvar. Desde el principio la familia había intentado la contención en lugar de la confrontación. El acuerdo original posterior a la salida se había diseñado como un compromiso que preservaba la apariencia de unidad al tiempo que reducía discretamente las funciones formales de Harry y Meghan. Los títulos se mantuvieron en el nombre, los patrocinios se suspendieron en lugar de eliminarse, y la puerta a la reconciliación se dejó deliberadamente entreabierta. La esperanza era que la distancia y la discreción enfriaran los ánimos y permitieran algún tipo de reintegración controlada. Sin embargo, esa esperanza se fue desvaneciendo. Cada nuevo proyecto de entrevista o declaración pública ahondaba en la sensación de que la separación no había traído la paz sino prolongado el conflicto. Internamente la frustración se convirtió en resignación. La familia llegó a creer que la propia ambigüedad se había convertido en el problema. Mientras Harry y Meghan siguieran poco vinculados a la institución, cada acción que emprendían repercutía en la monarquía. La conclusión a la que se llegó fue tajante. El único camino no era la reforma o la renegociación, sino la finalidad. Las condiciones anunciadas por Guillermo reflejaban esa idea. No habría medias tintas ni suspensiones temporales, ni espacio para la reinterpretación. Se suprimieron formalmente todos los patrocinios reales y nombramientos militares honoríficos restantes, poniendo fin a la práctica de mantenerlos en suspenso a la espera de una reconciliación que nunca llegaría. Se prohibió totalmente el uso de títulos de zar, no solo se desaconsejó. Cualquier intento de utilizar los títulos reales con fines comerciales, políticos o públicos sería activamente cuestionado. La familia ya no estaba dispuesta a confiar en la buena voluntad o la moderación. La separación financiera era igualmente absoluta.
No habría subsidios privados, ni ayuda entre bastidores, ni gestos simbólicos de apoyo. Harry y Meghan dependerían de sus propios ingresos, su propia reputación y sus propias decisiones. El mensaje era inequívoco. En lo que se convirtieran a partir de ese momento, sería enteramente obra suya. Quizás el elemento más devastador del anuncio se refería al acceso personal. La exclusión se extendía más allá de las ocasiones de Estado y las ceremonias oficiales hasta los ámbitos más íntimos de la vida real. Las bodas, los bautizos, los cumpleaños señalados e incluso los funerales ya no estaban abiertos a ellos como algo natural. Meghan en particular fue nombrada explícitamente. Su exclusión era total, permanente e irreversible. Ninguna circunstancia futura, por simbólica o delicada que fuera, alteraría esa posición. La situación de Harry era ligeramente menos absoluta, pero solo sobre el papel. La posibilidad de un contacto limitado existía en teoría, no en la práctica. Cualquier interacción sería estrictamente controlada, privada y poco frecuente. La familia dejó claro que no se trataba de una reconciliación con otro nombre, sino de una concesión humanitaria a los lazos de sangre que nunca podrían borrarse del todo. Ni siquiera esa estrecha apertura tenía garantías de longevidad. Los niños Archie y Lilibet protagonizaron las consecuencias más dolorosas. En este ajuste de cuentas imaginario, la monarquía prefirió la claridad institucional al sentimiento. No serían reconocidos como miembros de la realeza, ni figurarían en ninguna línea oficial de sucesión o documentación. Los títulos que se les atribuyeran no serían reconocidos. Desde el punto de vista de la corona, eran ciudadanos privados no diferentes en estatus de cualquier otro niño nacido fuera de la estructura real en funcionamiento. La decisión tenía una fría lógica, pero también garantizaba un resentimiento duradero. Para Meghan, el anuncio desencadenó una crisis de identidad con consecuencias reales. Gran parte de su imagen pública se había construido en torno a su papel como figura real reformadora, puente entre la tradición y los valores modernos. Ese posicionamiento se desvaneció de la noche a la mañana. Sin el marco institucional que le había dado visibilidad mundial, se enfrentaba al reto de redefinirse en un panorama mediático cada vez más escéptico. La reinvención era posible, pero requeriría una sustancia lo bastante fuerte como para valerse por sí misma sin la atracción gravitatoria de la realeza. Harry se enfrentaba a un ajuste de cuentas paralelo. Su atractivo público se había basado durante mucho tiempo en su condición de príncipe en el exilio, un hombre a la vez dentro y fuera del sistema. Una vez que esa conexión se rompió por completo, la tensión que alimentaba su narrativa se disolvió. Ya no era un miembro de la realeza que hablaba desde la experiencia, sino un antiguo miembro de la realeza que hablaba desde la memoria. La distinción importaba sobre todo al público y a los socios que habían invertido en la proximidad a la institución. Esa realidad ensombrecía sus proyectos comerciales. Los acuerdos de streaming y los contratos con los medios de comunicación se habían justificado con promesas de información, acceso y autenticidad arraigadas en la vida real. Al no quedar lazos, esas promesas se hicieron más difíciles de mantener. En este escenario, los observadores del sector empezaron a preguntarse si la pareja podría ofrecer contenidos lo suficientemente convincentes como para justificar la magnitud de las inversiones anteriores. El cambio fue sutil al principio, pero luego inconfundible. Detrás de todo esto estaba el peso acumulado de la reputación. Años de relatos contradictorios, informes anónimos y disputas públicas habían pasado factura.